Nunca imaginé que un simple mensaje de voz a las 3 de la mañana cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Abrí los ojos sobresaltado, el pulso latiendo en mis sienes. La pantalla iluminada mostraba el nombre que había dejado de marcar hace meses: mamá. Mi dedo tembló antes de reproducirlo. La voz quebrada al otro lado me heló la sangre. Hijo, tenemos que hablar. Ya no hay vuelta atrás. Me senté en el borde de la cama, el sudor frío recorriéndome la espalda. Durante años, ella había sido el refugio y la tormenta, la que me abrazaba al regresar borracho y la que me reprochaba cada error con un dolor que yo llevaba como cicatriz. Pero esto sonaba distinto. Había un silencio brutal antes de cada palabra, como si el aire se quisiera tragar su propio grito. El mensaje terminaba con un "te espero mañana en casa", sin excusas. Un ultimátum que ardía en mis manos. Mi relación con ella siempre había sido un tira y afloja de reproches sutiles, acusaciones disfrazadas de consejos, abrazos que dolían. Yo, con mi ego heridas vivas, culpándola de mis inseguridades. Ella, con sus palabras afiladas, reclamando un amor que jamás supe darle del todo. Esa madrugada no dormí. Rebusqué en la memoria secretos enterrados, la discusión en el pasillo cuando descubrí sus llamadas al banco, su mirada de tristeza disfrazada de enojo el día que rompí mi promesa de no volver a casa ebrio, las noches en vela preguntándome si la culpa de mis fracasos era mía o suya. Al amanecer, me vestí a trompicones. Cada prenda parecía pesándome más que la anterior. No tenía claro qué me esperaba, pero sabía que ahí, en esa casa de paredes gastadas, se jugaría mi partida más dolorosa. Mientras conducía, veía el volante temblar entre mis manos sudorosas. La calle estaba desierta, un espejismo de normalidad que me recordaba que la vida seguía, aunque la mía se estuviera desmoronando. Toqué la puerta con el corazón en un puño. Al entrar, el olor a café amargo y lavanda me recibió como un puñetazo. Ella estaba sentada en el sofá, encorvada, con los dedos entrelazados. A su lado, sobre la mesa, un sobre manila. Mi nombre escrito con su letra titubeante. Siéntate, dijo sin mirarme. Te prometo que no te dolerá más de lo que tú ya llevas dentro. El temblor llegó de golpe. Mi garganta se secó. ¿Qué secreto podía haber tan poderoso que nos arrastrara hasta este abismo? Mi mente se llenó de sospechas. ¿Un testamento oculto? ¿Una traición de alguien que creía inquebrantable? ¿O algo aún peor, que destruyera por completo la frágil idea de familia que me quedaba? Avancé, el suelo crujía bajo mis zapatillas. El sobre brillaba con promesas de verdad. Y, justo cuando extendí la mano para agarrarlo, ella alzó la mirada, y sus ojos se inundaron de un llanto contenido que me atravesó como un cuchillo. No dijo nada más. Se limitó a beber un sorbo de café y a deslizar el sobre hacia mí. Mi pulgar se posó en la solapa marrón, dispuesto a abrir la caja de Pandora. Pero entonces escuché el chirrido de la puerta trasera. Alguien entró. Mi cuerpo, que hasta ese momento había permanecido en vilo, se tensó. Con cada segundo, el silencio se hacía más pesado, casi sólido, y supe, sin querer saber, que la verdad que estaba a punto de descubrir no sería solo mía, sino la de todos los que creía conocer. El sobre tembló entre mis dedos. Y en ese instante, la puerta volvió a crujir. Sigue. El chirrido de la puerta me heló la médula. El sobre quedó temblando en mi mano, mientras giraba el rostro con el corazón a punto de estallar. Pero quien apareció detrás de mi madre no fue el padre al que llevaba años dando por muerto en mi mente, ni un desconocido oscuro con malas intenciones. Fue Elena, mi pareja, con los ojos rojos de tanto llorar y el abrigo colgando de un solo hombro como un estandarte de urgencia. ¿Qué está pasando aquí? Su voz se quebró en un grito sofocado. Sus palabras me sacudieron más que el mensaje de mi madre. La tensión en el aire se volvió palpable. Cada átomo de esa sala vibraba entre el café derramado y el sobresellado. Elena avanzó lentamente, los tacones resonando en el suelo de madera, y me buscó con la mirada, con esa mezcla de confusión y dolor que siempre me había asustado. Mi madre cerró los ojos un segundo, como reuniendo fuerzas, y luego me señaló el sobre. Es mejor que lo veas con ella, musitó, una sombra de arrepentimiento difusa en la voz. No podemos seguir ocultándolo. Sentí un nudo en la garganta. Elena abrió la boca para hablar, pero un sollozo le cortó la frase. Se llevó una mano al pecho, como si tratara de contener el temblor de su propio cuerpo. En ese instante comprendí que no era una carta más,
Era la prueba definitiva de algo que ella, mi confidente, mi refugio, no sabía. Y yo le había mentido. ¿Qué mentiras, amor?, preguntó Elena, con la furia domada por el miedo. Mi madre se arrodilló a mi lado y deslizó el sobre hacia Elena. Sus dedos lo recorrieron con torpeza antes de hincar las uñas en la solapa y rasgar el sello. El papel cayó desplegado y las letras impresas temblaron ante nuestra mirada conjunta. A ti, hijo de nadie, si has llegado hasta aquí, mereces saber la verdad. Tu padre no es quien crees, y ni siquiera tu sangre corre por las espinas que te han vendido como familia. Elena tragó saliva. Un escalofrío le recorrió la nuca y dejó escapar un gemido ahogado. Mis propios secretos, esas grietas emocionales que hasta ahora había protegido con sarcasmo y silencio, brotaron ante sus ojos como lava hirviendo. ¿Hijo de nadie?, repitió, y yo sentí cada palabra convertida en aguijón. Me levanté de golpe, sin pensar, y avancé hacia ella para tomarle las manos. No es lo que parece, balbuceé. Pero tienes que entender. Elena tiró de mi muñeca con brusquedad. ¿Entender? Me mentiste. Toda nuestra relación ha estado construida sobre mentiras. Sus lágrimas cayeron en cascada. ¿Cómo voy a confiar en ti ahora? El aire entre nosotros se enrareció. Mi madre me observaba con pena, incapaz de apartar la mirada. Sabía que lo que acababa de estallar no se arreglaría con disculpas. De pronto, la luz de la ventana iluminó un segundo sobre, más pequeño, asomando por debajo del primero. Mi madre lo recogió con manos temblorosas y me lo pasó a mí en silencio. Lo sostuve con las yemas de los dedos, un sobre manuscrito, mi letra conocida, borroneada por 2 lágrimas antiguas. Elena me encendió la mirada. ¿Qué es eso? ¿Otro engaño? Abrí el segundo sobre con el pulso desbocado. Dentro, una fotografía pequeña, yo, de niño, abrazado a un hombre que nunca vi en mi vida. Detrás, una nota escrita con tinta azul. Papá quiso que supieras al menos esto. Lo demás, te lo contaré cuando tengas valor. El tiempo se detuvo. Sentí el mundo solaparse en un instante de traición, culpa y miedo. Elena retrocedió un paso, temblando. No sé si puedo soportar otra verdad tuya, susurró, llevando la mano al pecho. Dime que no hay más sobres. Yo no dije nada. Miré a mi madre, luego a Elena, y finalmente a la foto de aquel hombre desconocido que parecía exigirme respuestas. Mi voz se rompió al formular la pregunta. ¿Quién es él? Y en silencio, la casa pareció latir con un solo pulso de secretos aún más profundos. Un silencio gélido lo envolvió todo. Elena retrocedió hasta el marco de la puerta, los ojos clavados en la foto. Mi madre se llevó la mano al pecho, temblando, como si hubiera corrido kilómetros. Yo me quedé paralizado, con el sobre entre las manos, intentando descifrar el llanto ahogado de mi infancia impresa en aquel instante. Él es mi padre, murmuró mi madre, la voz rota. Pero no el hombre que creyó serlo todos estos años. Elena me miró con incredulidad. ¿Cómo? Tú decías que tu papá había muerto cuando eras niño. Mi madre desvió la vista y apretó los labios con fuerza. Te mentí porque tenía miedo. Miedo de que supieras la verdad y de que te perdieras del todo. Mi mente se rebeló. Miedo, resonaba más falso que un suspiro sin sentimiento. ¿Cómo había podido ocultarme algo así? Pero antes de que pudiera reprocharle nada, mi madre deslizó un segundo papel a mi mano. Hay una carta. Lee eso primero. Con manos que temblaban más por rabia que por frío, saqué la hoja arrugada del bolsillo interior de su chaqueta gris. Era una carta más larga, escrita a mano con tinta negra. Comencé a leer. Asterisco asterisco hijo, si algún día encuentras esto, significa que el dolor de guardarte este secreto se volvió insoportable. Quiero que entiendas que todo lo hice por amor, aunque sé que no lo parezca. Tu padre biológico no era un santo. Era un hombre enfermo de orgullo y ambición, capaz de romper promesas y almas sin pestañear. Yo lo amé y lo odié en la misma medida. Pero cuando nació tu hermano, el que creíste que era otro hombre, me di cuenta de que no podía repetirte la vida de engaños que él me impuso. Intenté huir, cambiar de rostro, borrar mi pasado. Y lo hice, construyendo una nueva familia donde fuiste el faro de mis esperanzas. Sin embargo, la sombra de él siempre regresó. Te he protegido de sus mentiras y de su ira.
El hombre de la foto era un atajo para que tú lo conocieras. ¿Sabes quién es? Tu tío. El único que quedó fiel a nosotros cuando todo se derrumbó. Él te dirá la verdad completa, si te atreves a buscarlo. Asterisco, asterisco. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en la garganta. Mi vista se nubló con recuerdos dispersos, una visita furtiva a un pueblo costero, una promesa susurrada en la playa, y un hermano que nunca existió. ¿Había otra vida paralela a la mía, oculta tras capas de mentiras? Elena soltó un suspiro profundo y apartó la mirada, como si quisiera huir de la crudeza del momento. ¿Y ahora qué? Preguntó con voz ronca. ¿Vas a buscar a ese tío o vas a quedarte aquí, destruyéndote un poco más? La forma en que lo dijo me quemó la piel. Yo, siempre tan seguro de mis pasos, ahora no sabía ni dónde estaba parado. Miré a mi madre, buscando una brújula que me guiara. No sé si tengo fuerzas para más mentiras, admití con la voz apagada. Pero tampoco puedo ignorar lo que acabo de descubrir. Mi madre me miró con ojos enrojecidos. Él se llama Álvaro, dijo con un hilo de voz. Vive en el pueblo de San Miguel. Te estará esperando. Te querrá explicar todo. Los segundos pasaron sin sonido, y la habitación se hundió en una calma tensa. Elena respiró hondo. Entonces tal vez sea momento de mirar de frente, dijo, limpiándose una lágrima. Yo, iré contigo si eso es lo que necesitas. La oferta pendía en el aire como un bálsamo inesperado. La miré, asombrado. Sus pupilas reflejaban miedo, sí, pero también una determinación quebrantada. Quizá, en ese momento, nos unía algo más allá de la traición, la urgencia de encontrar respuestas antes de que todo se viniera abajo. Volví a la mesa y cogí el sobre marrón con la foto. Lo abrí de nuevo, buscando consuelo en la imagen del hombre que no era mi padre, o quizás sí, en un sentido distinto al que conocí. ¿Tú crees que aún me ame? Pregunté, con la voz temblorosa. Él no parece el tipo de persona que guarda cariño. Elena me tomó de la barbilla y me obligó a mirarla. No sé si te ame, respondió con brutal honestidad. Pero sé que no estoy dispuesta a perderte sin pelear. Fue la primera vez que sentí su mano cálida contra mi piel y no como un gesto de reproche, sino de protección. Sentí una punzada de gratitud y culpa al mismo tiempo. Mañana salimos al amanecer, anunció mi madre. Álvaro no está lejos, y necesito que entiendas tu historia completa. Asentí con la cabeza, mientras mi mente giraba en espiral con preguntas sin respuesta. ¿Por qué esconderlo tanto? ¿Qué decisiones había tomado mi madre sacrificándome a mí? ¿Y qué encontraría cuando al fin encarara al hombre de la fotografía? Elena dejó el abrigo en el respaldo de una silla y se acercó para abrazarme. Permití que su cuerpo apretara el mío, mientras mis dedos apretaban la carta con fuerza. Tenemos que estar listos para cualquier cosa, susurró al oído. La verdad duele, pero lo que viene después puede matar si no estamos juntos. La casa cobró un murmullo cariacontecido, el reloj que marcaba los minutos, la cafetera silbando en la cocina y el viento colándose por la ventana. Fue como si el mundo entero contuviera el aliento, a la espera de mi siguiente movimiento. Cerré los ojos y respiré hondo. Mañana, al alba, emprendería un viaje al pasado. Un camino lleno de secretos, dolor y quizás, si tenía suerte, alguna forma de redención. Y justo antes de dormirme esa noche, con la foto y la carta bajo la almohada, supe con certeza que nada volvería a ser igual. Queda el pasado por desenterrar. Sigue. Desperté antes de que sonara el despertador. El silencio de la madrugada era un cuchillo que me atravesaba el pecho. Sabía que hoy saldría de la única vida que conocía para adentrarme en otra llena de desconocidos y de verdades que habían rodado subterráneas durante décadas. Apoyé la cabeza en la almohada y sentí el peso de la foto de Álvaro, hundiéndose contra mi sien. Abrí los ojos y me prometí que no habría marcha atrás. El café de mi madre estaba listo cuando bajé las escaleras. El aroma intenso a tostado y canela llenaba la cocina. Ella me miró por encima de la taza, los rasgos aún tensos pero con un destello suave en la mirada. Elena, pálida pero firme, había preparado un sándwich para el camino. La vi agarrarlo con manos temblorosas y entendí que, en el fondo, también sentía miedo. No quiero que nadie más sufra por mis decisiones, susurró mi madre mientras dejaba caer un par de tostadas en un plato. Ni tú, ni Elena. Hizo una pausa y respiró hondo. Álvaro,
Él fue mi salvación y mi condena. Hoy lo conocerás, concluyó, apretando los labios. El motor de mi auto rugió contra la quietud del pueblo. El camino a San Miguel serpenteaba entre cerros cubiertos de neblina y viejos muros de cantera que relucían húmedos. Cada kilómetro me recordaba que estaba dejando atrás la versión ingenua de mí mismo. Elena me observaba de reojo, con las manos entrelazadas en el regazo, conteniendo un torrente de preguntas que no sabía cómo formular. ¿Crees que Álvaro me odie? Le pregunté después de varios minutos de silencio, sin mirar al volante. Ella miró la carretera, luego a mí. Sus ojos brillaron con compasión. No lo sé, respondió con voz suave. Pero dudo que alguien que guarda rencor después de tantos años quiera verte tanto como para esperarte. La neblina empezó a despejar un poco cuando doblamos la última curva. San Miguel apareció recostado en un valle, casas de teja roja, una plaza polvorienta y un campanario de iglesia que se recortaba contra el cielo gris. Parecía detenido en otra época. El aire olía a tierra mojada y a madera vieja. Bajamos frente a una casa pequeña, de paredes ocre y un portón de madera oscura clavado con remaches de hierro. No había jardín, pero en el dintel crecía un jazmín silvestre que colgaba como un mechón rebelde. Mi madre me indicó con un gesto, ahí es. El silencio se apoderó de nosotros mientras cruzábamos el patio. El suelo de piedra se hundía 1 centímetro bajo cada paso, como si la casa estuviera viva y nos recibiera con cautela. Golpeé la puerta con decisión. El sonido retumbó y, durante un segundo, creí percibir unas pisadas rápidas en el pasillo interior. Cuando el portón se abrió, un hombre alto y erguido nos esperaba. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas y sus ojos, claros, casi plateados, me atravesaron el alma. Tenía el cabello cano peinado hacia atrás y la barba recortada. Llevaba una camisa de mezclilla y un pantalón gastado, como si el tiempo le importara poco. Tú debes ser, empezó a decir, con la voz grave y pausada. Juan. Mi madre se adelantó y, por un instante, pareció igual de temblorosa que yo. Él es Álvaro. El aire pareció congelarse. Yo di un paso hacia adelante, con la garganta seca. Álvaro me estudió en silencio, como si confirmara que yo era real y no un fantasma de su pasado. No pensaba que vendrías tan rápido, dijo, apoyando una mano en el marco de la puerta. Me alegra ver que el resto de la familia aún te importa. Mi madre abrió la boca para responder, pero el hombre alzó una ceja y ella se quedó muda. Elena y yo cruzamos las miradas. No sabíamos si acercarnos, pero algo en su postura nos invitaba a confiar. De pronto, un crujido detrás de la puerta nos interrumpió. Mi corazón dio un vuelco. La casa era más grande por dentro de lo que aparentaba, y la sombra que se movió en ese pasillo me heló la sangre. Él llegó acompañado, musitó mi madre, con el alma en vilo. No esperaba verlos juntos. Álvaro se tensó. Su mirada, antes sosegada, se tornó dura. Era como si las llamas de un pasado violento se encendieran en sus pupilas. Golpeó la madera con un puño y su voz creció. ¿Quién más está aquí? El chirrido del pasillo se hizo un susurro ominoso. Elena entrelazó su mano con la mía. Alguien más estaba observándonos, y no estaba dispuesto a mostrarse sin preparar una tormenta. El silencio volvió a apoderarse del momento, solo interrumpido por el leve golpeteo del reloj de pared, anunciando que la hora de las revelaciones no había llegado. Los tres quedamos estáticos, esperando que ese extraño segundo invitado decidiera si descender las escaleras o dejar que la verdad explotara en el umbral. Y entonces, la puerta del fondo se abrió lentamente, revelando una sombra familiar. ¿Queda alguien más en esta casa? El crujido de la puerta del fondo pareció resonar en mis costillas. Mi respiración se entrecortó. Mis ojos buscaron ese perfil recortado en la oscuridad, intentando reconocerlo por un detalle, la forma de los hombros, la altura, el modo en que sostenía el cuerpo. Entonces, la figura emergió bajo la luz mortecina de una lámpara de pared, mi hermano. El mismo que, según la historia oficial, nunca existió. Su rostro estaba demacrado, la barba de varios días, y los ojos, 2 carbones encendidos de rabia contenida y nostalgia. No esperaba que vinieran juntos, dijo con voz ronca, dejando la puerta entreabierta. Sobre todo, no esperaba que ella estuviera aquí. Elena apretó mi mano con tal fuerza que sentí el crujido de mis propios huesos. Mi madre soltó un jadeo y retrocedió, el pulso desbocado.
Yo solo pude articular un susurro mientras los latidos retumbaban en mis oídos. ¿Tú, eres él? Mi hermano alzó el mentón con altivez y avanzó 2 pasos hacia nosotros. El aire entre nosotros se electrificó. Así es. Me llamo Daniel, respondió, la voz tensa como un alambre. Y tú eras mi hijo favorito. Un escalofrío me recorrió. ¿Hijo favorito? Las manos de mi madre temblaron contra su falda mientras ella trataba de sostenerse en pie. ¿Cómo sabes? Balbuceé. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Daniel esbozó una media sonrisa torcida, como si le doliera tanto reír como llorar. Se acercó y deslizó una mano por su mejilla, como confesándose. He estado observando desde las sombras, admitió. Cuidándote, incluso cuando no sabías que existía. Tu madre me pidió que mantuviera distancia, pero nunca estuve demasiado lejos. Elena retrocedió un paso, mirándome con incertidumbre. Su susurro me perforó el corazón. ¿Y tú sabías de mí? Mi mente giró en un torbellino de preguntas. Todos estos años, sin siquiera sospechar de la existencia de un hermano, de un tío que vigilaba mi vida como un guardián silente. Mamá, ¿por qué? Pregunté, con la voz quebrada. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Ella entrecerró los ojos y apretó los puños, luchando contra un torrente de culpa y dolor. Lo hice para protegerte, exhaló con esfuerzo. Su padre biológico era un hombre impredecible. Temía que su ira te alcanzara si te acercabas. Daniel es el único que se atrevió a quedarse. El silencio se alargó, tan tenso que parecía poder cortarse con un cuchillo. Daniel giró la cabeza hacia el pasillo que habíamos atravesado, como esperando algo más. Y entonces su mirada volvió a mí. Quien mejor puede contarte tu historia no soy yo, dijo, con la voz grave. Soy la prueba viviente de lo que tu padre hizo. Pero el verdadero responsable está más cerca de lo que crees. Elena arqueó una ceja, perpleja, mientras mi madre absorbía las palabras como un pozo de ceniza. ¿A qué te refieres? Pregunté, tratando de mantener la compostura. ¿Quién está aquí? Daniel dio un paso hacia la penumbra, y su figura se esfumó en la penumbra del pasillo. Pronto lo sabrás, susurró desde el interior. Pero antes, debes entender que todo lo que creías cierto es solo la mitad de la verdad. Y, justo en ese momento, un fuerte increscendo de pasos proveniente del sótano sacudió la casa. Era un retumbar grave, como si alguien arrastrara una pesada cadena contra las paredes. El ambiente cambió, de expectación pasó a una amenaza tangible. Elena me palmeó el hombro. Mi madre retrocedió 2 pasos, la cara lívida. Yo solo pude respirar hondo y soltar un murmullo. ¿Quién demonios hay abajo? La respuesta vino cuando las tablas del piso crujieron justo frente a la escalera. Una sombra alargada se deslizó por los peldaños, y un rugido sordo se filtró por la madera, un alarido que no sonaba humano, pero sí cargado de furia y dolor. Un ruido seco, como un golpe, dejó la puerta del sótano oscilando. El silencio volvió de forma abrupta, más aterrador que el estruendo. No podemos seguir juntos, dijo Daniel desde la penumbra. Si realmente quieres saberlo todo, tendrás que bajar ahí solo. Sentí el suelo temblar bajo mis pies, y el hedor a humedad y óxido emergió de las escaleras. Elena tembló junto a mí. Tú no vas solo, exclamó, pero Daniel sacudió la cabeza. Es tu historia. Nadie puede escribirla por ti. Sus últimas palabras flotaron en el aire, mientras su silueta desaparecía de nuevo. La puerta del sótano quedó entreabierta, dejando escapar un haz de luz mortecina. El rumor de cadenas y aquella respiración profunda se colaba como una advertencia. Mi madre soltó un sollozo ahogado y se apoyó contra la pared. Por favor, hazlo de una vez. Tomé aire. El filo del miedo me acarició la piel, pero algo más, curiosidad, necesidad de cerrar el círculo, me impulsó. Miré a Elena, y vi en sus ojos la determinación de acompañarme, incluso si el precio era descubrir el horror que aguardaba. Metí la mano en mi bolsillo, saqué el sobre con la carta original y guardé la foto. Di un paso hacia la escalera. Cada peldaño parecía susurrar mi nombre, retorcido por el eco de secretos suicidas. Cuando puse el pie en el primer escalón, supe que no habría retorno. La escalera te llama. El aire en la escalera era un lamento vivo, un susurro de cadenas oxidada y suspiros desconocidos que me envolvieron apenas crucé el umbral.
La madera crujía bajo mi peso como si protestara cada paso, mis dedos se aferraban al pasamanos húmedo, y un sudor frío recorría mi nuca. Al mirar atrás, vi el rostro pálido de Elena asomándose, sus ojos empeñados en no soltarme ni un segundo. Di otro paso. El ambiente se volvió más denso, un olor a tierra mojada y a metal quemado subía por la escalera, recubriendo mis pulmones de urgencia. Cada latido se me volvió tambor resonando en la garganta. Tenía la carta en una mano y la foto en la otra, como dos llaves para un reino que no quería descubrir, pero del que ya no podía volver. Al llegar a media escalera, el haz de luz que se colaba por la trampilla superior se redujo a un punto lejano. Abajo, solo había oscuridad. Y justo donde acababa la escalera, un murmullo gutural, como un jadeo ronco mezclado con un llanto apagado. No pude distinguir palabras, pero sentí el peso de una voz torturada, un lamento que reclamaba justicia o venganza. Me detuve. El silencio que siguió fue tan violento que los latidos dejaron de dolerme y se convirtieron en metrónomo. Elena bajó un peldaño para estar a mi lado. No pienso soltarte, susurró. Sea lo que sea, lo afrontamos juntos. Asentí sin atreverme a hablar. Su mano se apretó más fuerte, y el temblor de su agarre me dio coraje. Di el último paso, y mi pie rozó algo suave pero firme, una manta vieja, arrugada, y un charco oscuro que se extendía cerca, como si alguien hubiera derramado agua tibia contaminada de resentimiento. El suelo bajo mis botas era de piedra fría y desigual. La luz moribunda provenía de una bombilla colgante en el techo bajo, cuyo cable parecía una arteria oxidada. La bombilla titilaba intermitente, haciendo bailar las sombras en las paredes y descubriéndome un pasillo estrecho lleno de puertas cerradas con candados antiguos. Cada puerta llevaba un número tallado en madera carcomida, 1, 2, 3, hasta 7. Más allá, el pasillo se perdía en tinieblas. La voz volvió. Más clara esta vez. Una frase susurrada, perseguida por un eco metálico. ¿Vienes a buscar tu verdad, Juan? Está en la puerta que jamás abriste. Mi nombre me desgarró. Mi mano sudada descendió hasta la carta, como buscando un ancla. Recordé las palabras de mi madre, solo tú puedes escribir tu historia. ¿Significaba que alguno de esos cuartos contenía el secreto definitivo de mi sangre? ¿O la prueba más cruel de mi propia mentira? Elena se inclinó sobre mí, la luz mostraba sus pestañas húmedas. Escoge una, musitó. Y abre. La idea me revolvió el estómago. ¿Cómo podría elegir a ciegas? La puerta 1, la 5, la 7. Cada número parecía un reto cáustico. El sudor nublaba mi vista. Intenté recordar algo, un número en la carta, una señal en la foto, pero todo era bruma. Entonces, noté una ligera hendidura en la madera de la puerta número 4. Como si hubiera sido forzada una vez. El borde del candado estaba rayado, y la bisagra goteaba algo oscuro. Mis dedos temblorosos rozaron el frío metal del candado. Sonó un clic sordo cuando lo giré con la llave que, sin saber cuándo la había guardado, apareció en mi bolsillo. El candado crujió y cayó al suelo, como un grito ahogado. La puerta se abrió con lentitud, y un chorro de aire viciado salió en nuestra dirección. Elena dio un paso atrás, pero yo avancé un pie. Lo que vi dentro me hizo olvidar cada temblor y cada latido. Un cuarto diminuto, apenas más grande que un armario, con las paredes cubiertas de fotografías y recortes de periódicos pegados con chinchetas oxidadas, mi rostro en dibujos de hace años, mi nombre titilando en titulares de un periódico, cartas escritas en mi letra, en el centro, una caja de madera abierta, llena de sobres semejantes al de mi madre, cada uno con una fecha distinta. Fechas de momentos que yo creía insignificantes, pero que parecían líneas rojas de mi propia historia. Aquí están todas tus verdades, susurró una voz detrás de mí. Giré la cabeza con el corazón en un puño. Elena estaba en el umbral, con la bombilla por encima transformando su sombra en un espectro alargado. Y, tras ella, una figura emergió de la oscuridad, la silueta de alguien que yo reconocía demasiado para querer verlo de nuevo. La figura tras Elena se perfila con lentitud, y el impacto me deja sin aliento. Reconozco esos hombros encorvados, esa barba mal rasurada, esa mirada que conocí de niño en sueños borrosos. Mi propio padre, el que creí muerto, está de pie en la penumbra del pasillo, con los ojos fijos en mí. Papá, mi voz se quiebra antes de percatarme de lo que digo. ¿Eres tú? Él no responde al instante.
Su respiración es grave, casi un suspiro cansado de quien carga demasiados fantasmas. Luego, con un gesto cansado, alza una mano temblorosa y avanza un paso, como si midiera mi reacción. El cuarto se encoge de repente. Las paredes repletas de mis momentos capturados en papel se vuelven testigos mudos de la mayor traición de mi vida. Cada recorte, cada carta, cada foto grita mentira con tinta indeleble. Y él, mi padre ausente, me mira como quien observa un extraño inolvidable. Pensé que me odiarías mucho más, su voz es un eco rasgado. Pensé que mi nombre bastaría para alejarte para siempre. No puedo articular reproche ni perdón. Solo siento el suelo temblar bajo mis pies. Elena me aprieta el brazo con fuerza, y en su mirada veo el terror mezclado con compasión. ¿Por qué? Logro susurrar. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué le mentiste a mamá y a mí durante todo este tiempo? Mi padre inclina la cabeza, como si buscara las palabras en un pozo oscuro. Cada segundo que tarda en responder parece encender un incendio bajo mi piel. Finalmente, arrastra los pies hasta el umbral del cuarto y se apoya en el marco de la puerta. Porque a veces el amor duele más si se pronuncia en voz alta, confiesa, y su voz trae consigo el peso de 1000 noches sin dormir. Cuando te vi nacer, supe que mi vida no tendría lugar para redenciones. Tu madre y tu hermano eran lo único que podía salvar. Elena suelta mi brazo y da un paso al frente, su voz firme como un disparo. Deja de hablar en enigmas. Exclama. Si tanto te pesa el pasado, enfréntalo. Cuéntale la verdad. Él la observa con extrañeza, y por un instante, sus hombros se relajan. Luego dirige su mirada hacia mí. Juan, hay algo que debes saber antes de juzgarme. Algo que tu madre te ocultó, y que ni siquiera Daniel vio. Mi corazón retumba como un tambor de guerra. Retrocedo un paso, tropiezo con un sobre que estaba en el suelo y lo levanto sin fijarme en la fecha. Mi padre hace un gesto lento para que suelte la carta. Lo hago y, doblando apenas la mirada, veo escrito, la última vez. Esa carta, murmuro sin comprender. No sé si abrí todas las demás. Él asiente con pesadumbre. Hubo una carta final, escrita la noche antes de que desapareciera. La noche que creíste que me habían matado en el accidente. No quise que la vieras, porque, cierra los ojos y deja escapar un suspiro. Temía que me odiaras aún más. El cuarto se encoge hasta el punto de que casi puedo tocar la pared con la mano. La bombilla titila y proyecta su sombra alargada contra mis recuerdos más íntimos. Elena pone una mano en mi hombro y su voz baja me ancla a la realidad. ¿Vas a abrirla? La punta de mis dedos roza el borde manchado del sobre. Sé que dentro está la historia verdadera de mi padre. Confesiones de un hombre culpable, promesas rotas, quizá una explicación. Tal vez una súplica. Un fragmento de vida que puede doler más que cualquier puñalada. Si lo hago, no habrá vuelta atrás, susurro. Mi padre alarga la mano y posa un pulgar sobre el sello. No la leas con rabia, aconseja. Léela con el corazón dispuesto a entender. El silencio se convierte en una carga que me encoge el pecho. Detrás de mí, Elena y mi madre contienen el aliento. Frente a mí, el hombre que me dio la vida me ofrece la llave para descifrar mi historia. Con las manos temblorosas, coloco el sobre la caja de madera y lo abro por el pliegue. Un papel amarillento cae al suelo, con la letra temblorosa de mi padre. Lo recojo, lo acerco a la bombilla y leo las primeras palabras. Hijo, si esto llega a tus manos, significa que pensé que no volverías. Te escribo desde un lugar sin refugio, en la hora más oscura de mi alma. Quiero que sepas que... Y en ese instante, un estruendo retumba en la casa, la escalera del sótano cruje bajo un peso imposible. ¿Quién más ha bajado allí? El papel tiembla en mi mano. Sentí el estruendo como un puñetazo en el estómago. El crujido de la escalera retumbó por toda la casa, haciéndome girar en seco con el corazón desbocado. Mi padre soltó la carta y dio un paso atrás, tan sorprendido como aterrado. Elena se adelantó para sostenerme, y mi madre salió como un relámpago hacia la trampilla del sótano, sus manos temblorosas aferrándose al dintel. «Juan, corre», gritó ella, con la voz devastada. «Algo ha subido». Un eco de cadenas arrastradas se elevó desde abajo, acompañado de un gemido cavernoso. Cada fibra de mi ser se puso en tensión. Tenía en la mano la carta que prometía la verdad definitiva,
Pero ahora mis sentidos estaban en otra parte. Bajo mis pies, algo o alguien ascendía, implacable y furioso. Di un paso hacia la puerta del cuarto, empujé el pomo con la fuerza de la desesperación, pero la casa entera tembló antes de que pudiera girarlo. Algo golpeó la pared opuesta con tal fuerza que una serie de fotografías y recortes cayeron al suelo como lluvia de cenizas. Mis recuerdos impresos se mezclaron con el polvo, formando un mosaico de mi vida fragmentada. «Rápido», insistió Elena, tirando de mi brazo. «Tenemos que salir de aquí antes de que». La puerta se abrió de golpe, y la luz del sótano brotó en el pasillo. Un resplandor anaranjado, siniestro, iluminó brevemente mis pies y luego se hundió otra vez en la penumbra. La respiración de lo que estuviera allí abajo sonó tan cerca que sorprendí mi propio latido. Mi madre me miró con ojos suplicantes. «Tu padre, te lo imploro», susurró. «A veces hay secretos que matan si permanecen encerrados». Un gemido largo subió por la escalera y llegó al umbral, vibrando en mis huesos. Me aferré a la carta como a un salvavidas trizado. Sabía que, al leerla completa, me arrojaría al vacío de sus palabras, pero quedarme era enfrentar a lo desconocido que ahora amenazaba con devorarnos. «Voy contigo», dije, con voz ronca. «Pero no sin ti». Miré a Elena. «No voy a dejarte sola, ni a mamá». Ella asintió, con las lágrimas brillando en las pestañas, y se giró hacia mi madre. «¿Y tú?» Mi madre se limpió las lágrimas y respiró hondo. «Lo haré», contestó. «Ya no puedo huir de esto». Los tres nos quedamos en el pasillo, paralizados. Una segunda explosión de golpes hizo temblar las tablas del piso bajo la trampilla. Algo se abalanzó contra ellas con una fuerza salvaje. «¡Abajo!», gritó mi madre. «Hay un pasillo secundario detrás de la cocina. Nos llevará al patio trasero». Sin esperar más, corrimos por el corredor, el aliento hecho hielo y los pasos retumbando en el suelo de madera. Al doblar la esquina, vi la trampilla de servicio junto a la despensa. Mi padre, con la mirada desencajada, nos esperaba allí con la linterna en alto, sus manos cubiertas de polvo y un temblor que no sabía si era de miedo o de culpa. «Este pasillo está sellado por la humedad», dijo. «No está en los planos oficiales de la casa. Sirve de ruta de escape desde hace años». Empujó un panel de madera y reveló un estrecho corredor de ladrillo antiguo, apenas iluminado por una bombilla intermitente. El aire olía a moho y a descomposición. Un susurro perforó su tejido, un gruñido bajo, el sonido de algo que arrastraba sus cadenas por la piedra. «Adelante», susurró. «Será lento bajar aquí». Nos internamos en el pasillo, con la carta arremolinándose en mis pensamientos y el estruendo de detrás latiendo como un tambor de guerra. Avanzamos en fila india, mi padre al frente, alumbrando el camino, yo en el medio, con la carta apretada contra el pecho, Elena al final, protegiendo nuestra retaguardia. Cada paso hacía crujir el viejo ladrillo y despertar ecos que parecían susurros de acusaciones. A mitad del túnel, la luz parpadeó 10 veces y se apagó. Quedamos a oscuras, con el olor a tierra y cadenas flotando en el aire. Pude escuchar el latido de mi propio corazón y el de mis compañeros, casi sincronizados con el sonido siniestro que se acercaba. Unos dedos gélidos rozaron mi nuca, y mi piel se erizó. Giré el rostro en la penumbra, queriendo gritar, pero solo salió un murmullo ahogado. «No temas», susurró mi padre a mi lado, su aliento rozando mi oreja. «Esto también forma parte de la verdad». En ese instante, algo bajó los escalones detrás de nosotros con un golpe seco que retumbó en los muros. La linterna de mi padre se encendió de nuevo, iluminando un rostro que no creí volver a ver, pálido, desfigurado por cicatrices recientes y con los ojos tan vacíos que reflejaban la bombilla como dos lámparas rotas. Mi sangre se heló. Reconocí la barbilla afilada y la mirada perdida, pero el resto era la muerte misma caminando con pies encadenados. «Es él», jadeé. «El hombre que...». La linterna tembló en la mano de mi padre y proyectó su sombra sobre las paredes. El corredor pareció estrecharse, envolviéndonos en un abrazo mortal. El desconocido alzó los brazos, revelando grilletes oxidados que colgaban de sus muñecas. Sus labios se movieron en un susurro ininteligible, y sus ojos se clavaron en mí. «Juan», su voz rasgó el silencio. «Tú, eras el siguiente». Antes de que pudiera reaccionar, el pasillo se iluminó con un destello cegador. Un chirrido de metal rasgó el aire,
y algo empujó contra mi espalda con una fuerza brutal. Caí de rodillas, con la carta volando de mis manos y mis gritos ahogados por la oscuridad. La puerta al patio se abre. El destello me quemó los ojos, y al recuperar la vista, vi la trampilla del patio abierta de par en par. La noche se había precipitado dentro del túnel, arrastrando murmullos de hojas y un viento helado que supuraba miedo. El desconocido encadenado, con la piel tensada sobre los huesos, luchaba por incorporarse, arrastrando esos grilletes que parecían prolongar sus huesos. «Por aquí», gritó mi padre desde arriba, su voz rota por la urgencia. «Salgan antes de que». No terminé de escuchar la advertencia. Elena me sujetó de un brazo y tiró de mí con una fuerza que hizo crujir mis costillas. Mi mente giraba en cámara lenta, la carta de mi padre, arrastrada por el polvo, el eco de aquella voz que me llamó, el siguiente, mi hermano Daniel acechando en la casa como un presagio sombrío, y ahora esto, un hombre casi espectral dispuesto a asegurarse de mi perdición. Dimos un barrido final con la linterna, mi madre, pálida como un fantasma, se deslizó tras nosotros, y mi padre cerró la trampilla con un portazo seco. El golpe resonó en el túnel como un disparo. El viento y el estruendo de las cadenas quedaron atrás, pero su amenaza permanecía clavada en mi nuca. El corredor acabó en una pequeña salida de ladrillo, apenas más amplia que una puerta. Afuera, la noche nos cubrió como una sábana negra. Cruzamos al patio trasero a zancadas, mi mente volcada en el alivio de respirar aire abierto por primera vez en siglos. La luna llena colgaba sobre un jardín abandonado, sus flores nocturnas cerradas, las enredaderas abrazando las ruinas de un viejo invernadero. «Rápido, suban al muro», exclamó mi padre, señalando un muro de 2 metros cubierto de musgo. «Hay ramas de parra junto a la pérgola, podemos escalar». Elena fue la primera en impulsarse, aferrándose a los escalones improvisados que formaban las tablas envejecidas. Su respiración era un jadeo cortado por el miedo, pero sus piernas no fallaron. Mi madre la siguió con torpeza, cada paso un pequeño triunfo contra sus temblorosas rodillas. Yo me quedé un segundo en el umbral, sintiendo el peso de aquella presencia detrás de mí. Esperé a oír el crujido del ataúd viviente, pero en su lugar escuché un golpe seco contra la puerta del invernadero, un aviso de que nada en esa casa moriría en silencio. El golpe se repitió, insistente, como si un latido metálico marcara el tiempo. Di un salto y empujé a mi madre al muro, ayudándola a escalar. La hora parecía congelarse, cada músculo de mi cuerpo obsesionado con alcanzar la libertad. Con un último impulso, me colgué de la cornisa y me arrastré hacia arriba, sintiendo como las uñas me ardían contra la piedra rugosa. Cuando logré poner los pies en el jardín, alcé la vista hacia el túnel sellado. La trampilla ahora estaba cerrada, pero el portazo se me clavó en el pecho como una promesa de que aquel horror no se rendiría tan fácil. Cayó sobre mí la inherente calma de la oscuridad exterior, un manto engañoso después de la violencia soterrada. Elena y mi madre se precipitaron a mi lado, respirando con fuerza, los ojos escudriñando cada rincón del patio. ¿Todos bien?, pregunté, con la voz rota. ¿Nos sigue alguien? El silencio respondió. Ni cadenas, ni pasos, ni susurros. Tan solo el canto apagado de grillos y el murmullo del viento entre las hojas secas. Nos apartamos de la pared y nos adentramos en el jardín. Bajo la farola oxidada vi mi reflejo, la chaqueta manchada de polvo, las manos temblorosas, el rostro desfigurado por un terror que iba más allá del cuerpo. Mi madre se acercó y me pasó el brazo por los hombros. Lo logramos, pero no ha terminado. Su frase me golpeó más que cualquier golpe físico. Porque sabía que, aunque hubiéramos escapado de aquel sótano maldito, la historia que yacía en la carta de mi padre todavía estaba a medio contar, y las piezas rotas de mi familia seguían dispersas por la casa. No puedo dejar que esto quede así, dije, mirando la trasera del invernadero. Tenemos que volver por lo que vale la pena, la verdad que él nos prometió. Elena frunció el ceño. ¿Quieres regresar ahí? Su voz tembló. Sabes que eso puede matarnos, o algo peor. Me encogí de hombros, consciente del abismo que abríamos con cada paso de regreso. Necesito saber qué me entregó en esa carta. Saqué el papel arrugado del bolsillo, lo sostuve con ambas manos. Él me llamó, tu vida siamesa, dijo que la clave estaba allí, en esas palabras. No puedo ignorarlo. Mi madre tragó saliva y se acercó. Él también te espera, musitó. No sé si quiere tu perdón o tu venganza,
pero está dispuesto a afrontar lo que haya que afrontar. El aire se cargó de electricidad. La luna brillaba con un resplandor espectral, y el musgo de las paredes parecía susurrar con la brisa. Todo estaba dispuesto para el acto final. Dar media vuelta significaba arrojarse otra vez al corazón de la tormenta, seguir adelante, hacia la clarificación o la ruina. ¿Se animan?, pregunté, tendiendo la carta hacia ellos. Una última vez. Elena me miró largamente y asintió. Mi madre apretó los labios, pero tomó la mano de Elena y la mía. Juntos, nos adentramos en la penumbra y nos dirigimos al portón metálico del invernadero. Mis pasos crujían sobre el suelo de grava húmeda. El portón chirrió al empujarlo y, al abrirlo, el aire dentro olía a vegetación marchita y a tierra removida. Al fondo, un pasillo de vegetación enmarañada formaba un pasillo verde, y una luz difusa invitaba a un santuario oculto. Aquí termina tu infancia, y comienza lo que debías saber, dijo mi madre, con la voz quebrada. Luego, solo dependerá de ti decidir quién eres. La hierba crujió bajo nuestros pies al avanzar, y la penumbra nos rodeó como un manto. A 1 metro de la entrada, contuve la respiración. Delante de nosotros, sobre un pedestal de piedra, descansaba un cofre de metal ennegrecido, con las iniciales JC grabadas en la tapa. Ahí está tu última carta, susurró mi padre, emergiendo del interior del invernadero. Mi pulso se disparó. El cofre parecía latir con un misterio propio. Mis dedos rozaron el metal frío y dentado. Una ráfaga de viento cerró el portón tras nosotros con un estruendo, y el invernadero quedó sumido en un silencio absoluto, como si el mundo contuviera el aliento. «Ábranlo», ordenó mi padre. «Con cuidado». Abrí la tapa con un crujido y encontré un sobre de cuero desgastado, sellado con cera roja. Mi nombre escrito con tinta plateada. Sabía que, al romper ese sello, desataría la revelación definitiva de mi historia, la que uniría, o destruiría, todo lo que quedaba de mi familia. Apoyé la mano sobre la tapa y, en mi mente, resonó la voz del encadenado del sótano. Eras el siguiente. Con el pulso hecho tambor de guerra, levanté el sello y lo rompí sin titubear. Dentro, la última carta. La cera crujió bajo mis dedos cuando partí el sello rojo. El aire en el invernadero se heló, y el murmullo de las hojas secas pareció callarse para escuchar. Saqué el sobre de cuero y, con la linterna de mi padre temblando en la otra mano, desdoblé el pergamino. La tinta plateada brilló a la luz mortecina. Asterisco asterisco Juan, si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que me he pasado la vida clamando tu nombre en el silencio. Cada decisión que tomé, cada mentira que urdí, fue para darte la oportunidad de renacer sin el peso de mi error. Pero ahora sé que la verdad es el único fuego capaz de purificar el alma. Nací con un carácter que no supe domar, la rabia y la ambición me convirtieron en un instrumento de mi propio dolor. Creí que huir de mi pasado, cambiar de nombre, forjar otra vida, era la salvación. Pero en realidad, yo era un prisionero de mis faltas. Cuando tu madre me dio la noticia de tu existencia, sentí un amor que me quebró el orgullo. Y al mismo tiempo, una culpa tan vasta como el silencio de una tumba. Te fuiste llevando mi orgullo y dejándome mi remordimiento. Esas cartas que guardaste, cada una fechada en un instante crucial de tu crecimiento, eran mi manera de pedirte perdón sin volverme a aparecer. Te vi aprender a caminar, graduarte, enamorarte. En cada sobre había una confesión, un consejo, una súplica. Pero nunca quise que dependieras de mi redención. Hace falta coraje para perdonar al que te hirió sin merecerlo. Ahora, al partir esta última misiva, quiero ofrecerte algo más que la verdad. Quiero entregarte mi bendición para que te crezcas en tu propio camino. Si lees estas líneas con el corazón dispuesto a perdonar, sabrás que la herida cicatriza cuando uno acepta la sombra y la luz dentro de sí. Te amo, hijo mío. Siempre lo hice, incluso en la más oscura de mis ausencias. Asterisco asterisco. Un silencio profundo me invadió mientras las últimas palabras flotaban en la penumbra. La linterna cayó de mis manos y tembló en el suelo, alumbriendo apenas la caricia de la tinta plateada en el pergamino. Sentí que el mundo se deshacía y reconstruía en un solo instante. La rabia, la decepción y el miedo se disolvieron en una oleada de comprensión y dolor compartido. Las murallas que había levantado contra mi padre se desmoronaron al comprender que aquel hombre, imperfecto y herido, había vivido cada día en un expiatorio silencioso. Elena se arrodilló a mi lado,
Deslizó un brazo alrededor de mis hombros y apoyó la cabeza en mi pecho. Su respiración, entrecortada, me dio la certeza de que no estaba solo. Juntos habíamos enfrentado el laberinto de engaños y monstruos enterrados, y habíamos salido con la verdad en la mano. Mi madre, con lágrimas fulgurantes, se acercó al cofre y lo cerró con delicadeza. En su gesto había tanto orgullo como culpa liberada. Me tomó de la barbilla y me obligó a mirarla. «Hijo, perdona mis miedos», susurró. «Todo lo que hice lo hice por amor». Asentí, con la garganta nublada de emoción, y le acerqué la carta para que la tocara. Sentí su mano temblar contra el pergamino. «Lo entiendo», murmuré. «Y voy a honrarlo». Ante nosotros, el invernadero quedó iluminado por la luna. La hierba nocturna brillaba como si celebrara nuestro renacimiento. El cofre de JC ya no era un sepulcro de secretos, sino el umbral de un nuevo comienzo. Me puse de pie y extendí la mano para ayudar a mi madre y a Elena a levantarse. El fluir de la brisa abrió de golpe las ventanas rotas, haciendo danzar la luz lunar en el interior. Supe, en ese instante preciso, que la familia, con sus heridas, sus ausencias y sus perdones, era más fuerte que cualquier ataúd de mentiras. «Es hora de volver», dije con voz firme. No como el niño al que ocultaron la verdad, sino como el hombre que la ha abrazado. Salimos del invernadero en silencio, formando un triángulo unido por la mano y la mirada. En el patio, las rosas silvestres parecían inclinarse ante nosotros, como bendiciendo nuestro paso. Cruzamos la puerta del peristilo, avanzamos por el jardín y regresamos al muro cubierto de musgo. Cuando por fin pisamos la calle de San Miguel, el viento nocturno nos levantó el cabello y nuestras sombras se alargaron sobre el empedrado. Atrás quedaba la casa de los secretos, el sótano maldito, y un pasado que ya no podía retenernos. Miré a mis compañeros de viaje, mi madre con el rostro liberado de culpa, Elena con la determinación templada por la verdad, y mi padre, cuya espalda encorvada parecía reencontrar la verticalidad que perdió en su juventud. Supe que, aunque el mañana trajera más tormentas, esa noche habíamos aprendido la lección más dura. El perdón nace en el corazón de quien elige vivir la verdad sin miedo. Y así, con el pergamino guardado en mi chaqueta y el alba todavía lejana, emprendimos el camino de regreso a casa. No como fugitivos de un secreto, sino como sobrevivientes de nuestra propia historia. El viaje había terminado, pero nuestro renacer apenas comenzaba.